Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. En esta ocasión, vengo a presentar una historia, por supuesto que no mía, pero sí interesante de Naruto. En la descripción estaré dejando los enlaces tanto del creador como de la historia, y si es que te gusta, puedes darle un like. No alargaré más la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia e imágenes utilizadas en este video no me pertenecen. Todos los derechos son reservados para sus respectivos autores. Apoya al autor mediante el enlace que está en la descripción. Sin más que decir, que siga el fanfic. Capítulo 89. Mori no se había unido a la operación de infiltración en lo profundo de la región de las hierbas. Iwagakure solo había retirado al Jinchuriki del 5 colas, mientras que el anfitrión del 4 colas, Resi, permanecía en la primera línea. Tenía que hacerlo. El elemento madera de Tenzo poseía una gran fuerza destructiva, pero su capacidad para someter a una bestia con cola era limitada. En la historia original, incluso para contener la transformación de Naruto, se requería el collar que una vez usó el primer Hokage. De este modo, la peligrosa misión de infiltración recayó en Kakashi, Tenzo y un Chunin de élite de la rama Iga de la familia, responsable del reconocimiento de largo alcance y la contrainteligencia. Pero lo que realmente dio a ese pequeño equipo la confianza para infiltrarse en las líneas enemigas, e incluso contener a una potencia como Kitsuchi, fue su cuarto miembro, Jiraiya. Sí, el propio Jiraiya se había ido. Había dos razones para ello. En primer lugar, la base de retaguardia había sido atacada. Noki sin duda enviaría a un comandante poderoso para solucionar la situación. En segundo lugar, Hiruzen Sarutobi había llegado. El mismo profesor que Orochimaru admitió una vez que podía matarlo fácilmente. Con Hiruzen al frente, el poder de combate de Konoha ya era más que suficiente. Debido a que Jiraiya acompañaba al equipo de infiltración, Kitsuchi no pudo eliminarlos ni siquiera repelerlos por completo. Como resultado, la información que confirmaba su ausencia del frente se transmitió con éxito a Shikaku a través de los sapos mensajeros del monte Miboku. Y esa información de inteligencia fue la que condujo al ataque de hoy. Pensé que morirías de viejo en Konoha, Hiruzen, dijo Noki con frialdad. ¿Sigues vivo y te estás recuperando, Onoki?, respondió Hiruzen con suavidad, con esa sonrisa amable tan característica en los labios. Ya que solo quedas tú, pensé en pasar a visitarte. Entonces, ¿por qué no bajas y recordamos viejos tiempos? Ha pasado mucho tiempo, Onoki. La aparición de los dos Kage paralizó instantáneamente el campo de batalla. Resi se quitó la capa de la bestia con cola y se sentó con las piernas cruzadas sobre su plataforma de piedra, aunque su mirada permaneció fija en el ambú enmascarado. Mori se retiró en silencio al lado de Hiruzen, imperturbable ante la mirada fulminante de Resi. Noki descendió lentamente, deteniéndose a unos 10 metros de Hiruzen. Entonces, preguntó el viejo Tsuchikage, ¿piensas matarme aquí, Hokage? La guerra se ha prolongado demasiado, Tsuchikage, respondió Hiruzen con sinceridad. Retira tus fuerzas. Konoha nunca ha buscado la destrucción de Iwagakure. Poner fin a esta guerra nos beneficia a ambos. Noki soltó una risa corta y sin alegría. Eso puede ser bueno para Konoha, pero no le sirve de nada a Iwagakure. Guárdate tus nobles palabras. Cruzó las manos a la espalda, entrecerrando los ojos. ¿Qué te parece esto? Konoha pagó un precio para acabar con la guerra contra la arena. Y otro por la de la nube. Así que dime, Hokage, ¿qué precio le ofrecerás a este anciano para que deje vivir a tu aldea? Hiruzen no dijo nada. Simplemente sostuvo la mirada de Noki. No es que no quisiera negociar, es que no podía. El poder militar de Iwagakure era demasiado grande. Konoha podría negociar con Tsunagakure, o incluso con Kumogakure, pero no con Iwagakure. La totalidad de los 12.000 shinobi de Konoha representaba 50 años de crecimiento. Mientras tanto, Noki había movilizado en una ocasión a 10.000 ninjas en activo para atacar al Raikage, y ni siquiera esa era la fuerza total de Iwagakure. La Tierra del Fuego era fértil y rica, pero ni siquiera Konoha se atrevió a mantener un ejército así. La Tierra, árida y hostil, de alguna manera lo logró. Noki mantuvo sus fuerzas tan numerosas por una razón: la expansión. Y cualquier precio que se le pagara solo serviría de combustible para la próxima invasión.
Jiraiya ya se ha infiltrado profundamente en el país de la hierba, dijo Hiruzen con voz tranquila. Las pobladas cejas de Noki se crisparon. Las arrugas de su rostro curtido se acentuaron, aunque su expresión permaneció imperturbable. Kitsuchi aún no ha regresado, ¿verdad? No hacían falta más palabras. Las implicaciones eran claras. El equipo de Jiraiya probablemente había llegado a un acuerdo con la aldea de la hierba. Se desconocía la situación de Kitsuchi. El frente no mostraba ningún progreso. El Hokage y un usuario del elemento madera estaban presentes. Konoha había decidido luchar a cualquier precio. Tan solo 2 frases cortas tuvieron el peso suficiente para hacer que la mente de Noki se revolviera. Tras un largo silencio, soltó un leve resoplido por la nariz. Hiruzen, parece que no eres tan viejo después de todo. Hiruzen lo miró a los ojos. Para la puesta de sol de mañana, la ofensiva de Konoha se detendrá. Una vez hecha esa promesa, el tercer Hokage supervisó personalmente la línea del frente mientras Noki comenzaba a dar órdenes. Bajo la atenta mirada de Hiruzen, las fuerzas de Iwagakure iniciaron una retirada disciplinada y ordenada del puente Kanabi. Solo después de que las unidades de reconocimiento y barrera de Konoha confirmaran que la zona estaba libre de trampas, sus tropas avanzaron con cautela, recuperando el terreno empapado de sangre. El equipo de Kakashi y Jiraiya regresaron al mediodía del día siguiente. Y justo antes de la fecha límite fijada por Hiruzen, la puesta de sol del segundo día, Noki dirigió al ejército principal de Iwagakure en una retirada total más allá de la frontera del país de la hierba. Esa tarde, un enviado de la aldea de la hierba llegó al puesto de mando de Konoha para reunirse con el Hokage. Hiruzen, siempre cortés, no hizo mención alguna del silencio y la vacilación previos de Grass. Simplemente sonrió y afirmó que Konoha siempre había respetado, y seguiría apoyando, los intereses de la aldea Grass. Poco después, ambos bandos enviaron personal para establecer puestos de avanzada conjuntos a lo largo de la frontera entre hierba y tierra, formando una nueva línea defensiva. Por el momento, el frente occidental se había quedado inmóvil. Shikaku me dijo que sigues tan lúcido como siempre, Rossi. Dentro de la tienda de mando provisional, Hiruzen se reunió a solas con el joven, que ya no llevaba su uniforme Ambu. Si no hubiera sido por tu plan de ejercer presión a través de los movimientos de Grass Village, no habría sido tan fácil acorralar a ese anciano testarudo y obligarlo a retirarse. El plan fue mío, pero el mérito es de Kakashi-senpai, respondió Rossi con calma. Sin su infiltración, que confirmó la intención de Iwagakure de retirarse, ninguno de nuestros despliegues posteriores habría sido posible. Su tono era uniforme, su expresión serena. Para Rossi, ahora Jnin, el mérito militar ya no importaba tanto. Con la fuerza y la influencia que poseía, el reconocimiento llegaría de forma natural. Lo que importaba ahora era demostrar buen juicio y demostrar valía. Así era como sus palabras cobraban peso. Los jóvenes no deberían ser demasiado modestos, dijo Hiruzen con una leve sonrisa. Saber interpretar el curso de la batalla y encontrar una estrategia viable es, por sí solo, un talento extraordinario. Sus ojos se suavizaron con admiración y algo casi paternal. Esta misión Ambu termina aquí. Por ahora, regresarás al cuerpo de Jnin. Pero recuerda, si es necesario, aún podrían llamarte como Mori. Hizo una pausa y luego añadió. Kakashi y Tenzo tienen otras misiones. Por ahora, Rossi, regresa a la aldea y descansa. Mientras hablaba, una sonrisa ligeramente indefensa se dibujó en el rostro de Hiruzen, casi avergonzada. Aunque debo advertirte. Tus 2 compañeros de equipo parecen bastante molestos por haberse quedado atrás esta vez. Rossi parpadeó, genuinamente desconcertado. Capítulo 90. 3 días después de la partida de Rossi, finalmente llegaron las noticias. Iwagakure había sido expulsada de la Tierra del Fuego. Los detalles exactos de la batalla se mantuvieron en secreto, pero el resultado se difundió con suficiente rapidez. El pueblo, antes agitado, comenzó a calmarse, y su ansiedad fue reemplazada por alivio y una estabilidad recién descubierta. Itachi, sin embargo, tenía sus propias sospechas. Esto debe tener algo que ver con mi capitán, dijo en voz baja. ¿Por qué piensas eso?, preguntó Izumi, apoyando la barbilla en la palma de la mano, mientras lo miraba con ojos curiosos.
Es sencillo, respondió Itachi con seguridad. Una misión de ese nivel solo se le asignaría a alguien como él. Su fuerza siempre ha sido insondable. Hemos participado en misiones juntos, pero nunca ha mostrado todo su potencial. Hizo una pausa, pensativo. El tercer Hokage también debe saberlo. Por eso le confió la tarea solo a él. Izumi esbozó una leve sonrisa cómplice. Era una ninja común y corriente, talentosa, sí, pero conocía sus límites. Incluso después de despertar su Sharingan, no estaba ni cerca del nivel de Itachi o su capitán. Si Itachi lo dijo, debe ser verdad. Asintió levemente. Probablemente tengas razón. Voy a entrenar, dijo Itachi, poniéndose de pie. Buena suerte, Itachi, respondió ella en voz baja. El pueblo aún no los había convocado. Anko estaba en pleno entrenamiento, pero fragmentos de chismes no dejaban de llegar a sus oídos. Iwagakure se había retirado. Kumogakure estaba negociando. El Tsuchikage había sido expulsado del país de la hierba. Pero aún no había noticias de Roshi. Ella no sabía a dónde había ido, solo que esas victorias sin duda habían sido obra suya. Y sin embargo, como miembro del equipo 5, la habían dejado atrás por ser demasiado débil. Cuando terminó de entrenar, el cielo ya se había oscurecido. Arrastrando su cuerpo cansado de vuelta a su apartamento, se detuvo en seco en la entrada. Roshi. Su voz temblaba, insegura, como si temiera haberlo confundido con otra persona. ¿Todavía no has comido? Roshi levantó la vista y la examinó con ojos serenos. Todavía no. Entonces abre la puerta. Primero tomaré un poco de agua, luego llamaremos a Itachi e iremos a comer. Anko se sentía confusa, pero su cuerpo actuaba por instinto. Abrió la puerta, puso a hervir agua y observó cómo Roshi se movía por su apartamento, igual que la primera vez que la visitó. Recogió en silencio los kunai y pergaminos que ella había esparcido, murmurando sobre sus malos hábitos. Anko, hambrienta como para no importarle, abrió un paquete de fideos instantáneos. Pero solo quedaba uno. Con un suspiro, trajo un tazón para que pudieran compartir. Oye, me diste muy poca comida. Se quejó cuando Roshi le ofreció la mitad de la ración. ¿Así es como un capitán trata a su compañera? Te invitaré a comer algo de verdad más tarde, dijo Roshi sin levantar la vista. Si comes demasiados fideos instantáneos, te convertirás en una patata. ¿Qué patata? Tú, Roshi. Gritó, mostrando los dientes como un gato furioso. Pero él simplemente se acercó y le pellizcó la mejilla, deteniendo así su furia. Murmuró entre dientes, pero finalmente aceptó su parte, la devoró, recogió un poco y siguió a Roshi para encontrarse con Itachi. Capitán, ha vuelto, saludó Itachi, con los ojos brillando brevemente antes de recuperar la calma. ¿Ya has comido? Preguntó Roshi. Itachi vaciló, mirando la sonrisa de Anko. Todavía no. Mintió sin pestañear. Entonces, vámonos. Parece que últimamente no hay muchos restaurantes nuevos. Quiero tempura. Anko levantó la mano de inmediato. ¿Itachi? Preguntó Roshi. La tempura está bien. Entonces, tempura será. Anko tenía un montón de cosas que quería decir. Quejas, preguntas, tal vez incluso algún que otro regaño, pero por alguna razón, ya no sentía que fuera necesario decir nada de eso. La guerra en el frente occidental había terminado. Las calles estaban más animadas. En el restaurante, las risas se mezclaban con el tintineo de las copas, mientras los ninjas fuera de servicio celebraban la paz tan merecida. Por fin hemos echado a esos bastardos de Iwagakure. Exclamó un hombre con la cara marcada por una cicatriz, alzando su copa de sake. Por fin nos hemos vengado. Incluso sus... Oye. Interrumpió bruscamente un shinobi mayor que estaba a su lado. Los asuntos del campo de batalla son confidenciales. Cuida tu lenguaje. Cierto, lo siento, murmuró el hombre, suavizando su tono. Acabo de recordar a Kento, nos encubrió Y. Ellos. El ambiente se ensombreció al instante. Incluso los palillos de Anko se detuvieron en el aire mientras sus ojos se dirigían rápidamente hacia Roshi. El capitán no dijo nada, solo bajó la mirada y dio un sorbo a su té.
He oído que Kumogakure sigue dando largas al asunto. Preguntó alguien en otra mesa, intentando aligerar el ambiente. Las negociaciones llevan una eternidad. ¿Todavía no hay resultados? No tienen derecho a culparnos después de lo que hicieron aquí primero. Respondió otro con amargura. Si me preguntas a mí, intervino una voz desde un rincón, el clan Hyuga no debería haber llegado tan lejos en aquel entonces. Si tan solo lo hubieran sometido en lugar de matarlo, no estaríamos en este lío. ¿Qué dijiste? El ambiente animado del restaurante se convirtió en una acalorada discusión. El dueño salió apresuradamente de detrás del mostrador, haciendo una reverencia y pidiendo calma. Los clientes habituales de las mesas cercanas se unieron a la disputa, reprendiendo a ambos bandos por pelearse en una noche de victoria. Para aliviar la tensión, el dueño ofreció platos de tempura de camarones fritos gratis. Poco a poco, el ruido disminuyó, siendo reemplazado nuevamente por el tintineo de los platos y el chisporroteo del aceite. Pero el daño ya estaba hecho. Las palabras pronunciadas seguían revelando una verdad incómoda. Roshi le dio un mordisco a un trozo de tempura. Era crujiente y dulce, pero el sabor no le llegó al corazón. Su mente seguía centrada en el asunto Hyuga. Durante la guerra en dos frentes, nadie tenía tiempo para detenerse en los detalles. Pero ahora, con las amenazas externas desaparecidas, las fisuras internas comenzaban a aflorar. Tras la sangrienta batalla contra Iwagakure, la lista de bajas era abrumadora. Las negociaciones con Kumogakure prometían ser difíciles, incluso humillantes. Toda esa frustración, todo ese dolor, necesitaba ser canalizado. Y así, el pueblo eligió un objetivo fácil: el clan Hyuga. Aunque la lógica dictara que los Hyuga eran víctimas, la emoción exigía que alguien, quien fuera, cargara con la culpa. Era mucho más fácil resentir a la víctima que afrontar la crueldad de la guerra en sí. Si las altas esferas no intervenían pronto para orientar la opinión pública, ese resentimiento no haría más que enquistarse. Y el resultado final, probablemente sería el mismo final trágico que él ya conocía. Roshi no sabía si Konoha, en la línea temporal original, había enfrentado circunstancias peores, lo suficientemente graves como para sacrificar a uno de los suyos para calmar la tormenta, pero desde su perspectiva actual, no podía estar de acuerdo con tal decisión. Aún no. No cuando aún se podía detener. Capítulo 91. Konoha era incompetente. E incluso ese viejo fósil Noki se había vuelto inútil. A pesar de que Kumo había inmovilizado a un gran número de fuerzas de Konoha en el frente oriental, estas habían sido expulsadas del país de la hierba. Cuando el cuarto Raikage recibió la noticia, apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Unos relámpagos crepitaron levemente a su alrededor mientras luchaba por contener su furia. Noki había provocado tal caos, pero al final, todo fue fanfarronería, ruidos sin sustancia, furia sin resultados. Lo primero que hizo Omura al llegar a la aldea oculta de la nube fue, por supuesto, enfrentarse directamente al Raikage. Su intercambio de palabras comenzó en el mismo instante en que se conocieron. Ambas partes negaron categóricamente haber cometido irregularidad alguna. En la mesa de negociación, Omura evitó deliberadamente mencionar el informe interno de Danzo, que sugería que podría haber problemas dentro de la propia Konoha. La discusión se limitó a una única narrativa controlada. Una fuerza desconocida había atacado al enviado de Kumogakure. La conclusión oficial fue casi ridículamente clara. Tal vez Iwagakure, Tsunagakure o incluso Kirigakure habían enviado agentes. Ambas partes incluso coincidieron tácitamente en que Iwagakure parecía la más sospechosa. Tenían motivos, capacidad y su respuesta al incidente había sido sospechosamente rápida. Pero no importaba. Al Raikage no le interesaban las teorías, quería algo que Konoha poseyera. Así pues, incapaz de exigir respuestas a Noki, centró toda su ira en Konoha. En un momento dado, un rayo cayó a su alrededor con tal fuerza que su puño casi impactó contra el cráneo de Omura muy tocado. Pero el viejo consejero ni se inmutó. Con calma, se remangó la camisa, dejando al descubierto la fórmula de sellado grabada en su brazo.
Si me matan aquí, dijo con voz firme, algunos de sus élites de la nube, y tal vez incluso usted, Raikage-sama, serán enterrados conmigo. Si les parece justo ese precio, adelante. De lo contrario, por favor, siéntense y continuemos nuestra conversación. Las negociaciones quedaron estancadas hasta que llegó la noticia del rápido colapso de Iwagakure. Y con ello, el Raikage perdió su mayor baza. En lo que respecta al puesto fronterizo de la Tierra de las Aguas Calientes y las cuotas de misiones en la Tierra de los Bosques, dijo Omura con un tono ahora firme e inflexible, los términos propuestos por Kumogakure son inaceptables para Konoha. Nuestra oferta final se mantiene. Basándonos en el consenso ya alcanzado, Konoha proporcionará al país del rayo las tarifas más favorables para alimentos y bienes esenciales. Además, una parte de las cuotas de misión del país del agua caliente podrá ser reasignada a sus shinobi. Estallido. La mesa de negociación se hizo añicos bajo el puño del Raikage. Su imponente figura se alzó sobre la impasible Omura, mientras un rayo danzaba furiosamente sobre sus hombros. Basta de dar vueltas sin sentido. Rugió. De acuerdo. Aceptaré tus condiciones, pero solo con una condición. Se inclinó, con la mirada penetrante como un rayo, clavando la mirada fija en la mirada tranquila y cubierta de cristal del asesor. Entreguen al asesino de Akai. Vida por vida. Si ni siquiera puedes hacer eso, entonces es la guerra. Y créeme, a Noki le encantaría volver a marchar hacia el sur. Omura guardó silencio un momento, luego se ajustó tranquilamente las gafas sobre el puente de la nariz. Dentro de Konoha, el aire de victoria del frente occidental no duró mucho. El resentimiento latente, mezclado con dolor y agotamiento, pronto encontró un nuevo objetivo: el clan Hyuga. Mientras Roshi caminaba por las calles, podía oír cómo se extendía, primero en susurros, luego en conversaciones abiertas. ¿Te has enterado? Kumogakure está exigiendo justicia al clan Hyuga. Podrían haberlo sometido. ¿Por qué matarlo? Mucha gente murió por su culpa. Los Byakugan pueden verlo todo, excepto los problemas que han traído a la aldea. Lo que comenzó como un simple chisme se había convertido en una constante avalancha de acusaciones. Bajo una manipulación silenciosa y la frustración colectiva, la opinión pública había cambiado. Y cuando se filtraron los llamados términos de paz, con frases como castigo severo para el culpable y vida por vida, el resentimiento encontró un nombre, un clan y un chivo expiatorio. Roshi caminaba entre los murmullos, con el ceño fruncido. Nunca creyó que la aldea oculta de la nube tuviera realmente la intención de ir a la guerra. La bravuconería del Raikage era solo presión, nada más, destinada a obligar a Konoha a hacer concesiones. Y esta lógica que se extendía por la aldea, según la cual sacrificar una vida Hyuga podía asegurar la paz para miles, era ridícula. Si ese razonamiento fuera cierto, ¿no debería el Raikage, cuyo padre, el tercer Raikage, murió atrapado por Iwagakure, haber declarado la guerra a Noki hace mucho tiempo? Al subir los escalones del edificio Hokage, Roshi se detuvo frente a la oficina. Se acercó una figura familiar. Asuma Sarutobi, recién afeitado y visiblemente furioso, que salió a toda prisa sin percatarse de la presencia de Roshi. Roshi lo miró de reojo y luego se giró hacia la puerta entreabierta de la oficina. Un silencio denso reinaba en el interior. Llamó suavemente a la puerta. Adelante. Hokage-sama. Ah, Roshi. El tercer Hokage parecía cansado, aunque aún logró esbozar una leve sonrisa. Siéntate. ¿Qué te trae por aquí? Hokage-sama, he venido a informarle sobre algunos rumores que circulan en la aldea, comenzó Roshi. La mirada de Hiruzen volvió a posarse en los papeles que tenía sobre su escritorio. ¿Ah? ¿Qué clase de rumores? Sobre la aldea oculta de la nube, dijo Roshi con cautela, evitando mencionar directamente a los Hyuga. Mi opinión es que no tienen intención de reanudar las hostilidades. Hiruzen asintió levemente. Desde tu recuperación, Roshi, te has vuelto cada vez más perspicaz. Has manejado los incidentes recientes de manera admirable. Sonrió levemente. El futuro del pueblo dependerá de jóvenes como tú. Roshi no dijo nada. La expresión del Hokage se tornó seria. Todos entendemos lo que insinúas.
Pero no podemos simplemente ignorar la ira del Raikage ni confiar en su autocontrol. Sus exigencias, salvo la última, ya son más moderadas de lo que esperábamos. Poner fin a este conflicto rápidamente sigue siendo la mejor opción. El clan Hyuga ya ha expresado su voluntad de asumir la responsabilidad por el bien común. Exhaló lentamente, con los ojos pesados por el cansancio. Si el Raikage realmente vuelve a la guerra, aunque sea por medio mes, ¿cuántas vidas se perderían en el frente? ¿Cuántas muertes evitables? Nuestras preocupaciones son las mismas que las de Kumogakure, dijo Roshi con serenidad. Pero, interrumpió Hiruzen con tono firme, no podemos depositar nuestra paz en manos de la racionalidad del Raikage. Tú, Roshi, más que nadie, sabes cómo piensan los shinobi de la aldea de la nube. Su voz se suavizó, marcada por los años. Acabemos con esta discusión aquí. Todo el resentimiento y la culpa recaerán sobre mis hombros. Roshi no discutió. Se puso de pie, hizo una leve reverencia y salió de la habitación. Al fin y al cabo, solo era un Jonin. No podía hacer mucho más. Al final, el juego de cobardes iniciado por el Raikage fue ganado por el bando que tenía mayor miedo a la derrota, el que se arrodilló primero. Afuera, Roshi miró hacia la roca de los Hokage. Y un solo pensamiento cruzó por su mente. Si hubiera sido Tsunade, ¿se habría arrodillado primero? Capítulo 92. Hyuga Yashi no murió. Al igual que en el relato original, fue su hermano menor, Hisashi, quien pereció en su lugar. Los dos hermanos eran idénticos físicamente. Hisashi, como miembro de la rama secundaria, portaba el sello del pájaro enjaulado, una cruel maldición que destruiría su Byakugan al morir, dejándolo inservible. Por lo tanto, cuando Konoha entregaba un cadáver, era el suyo. Tras recibir el cuerpo inservible y los ojos destrozados, el cuarto Raikage no insistió más. Lo único que quería era dar una explicación a su aldea, demostrar que la dignidad de Kumogakure no había sido pisoteada. Obtener el cuerpo de un Hyuga era lo máximo que podía hacer sin sumir a su pueblo en otra guerra. Si no lograba negociar una victoria, el descontento que se gestaba en Kumogakure pronto estallaría. Durante las tensas negociaciones, el bloqueo de suministros de alimentos de Konoha continuó sin cesar. Los comerciantes del país del fuego temían ser perseguidos, mientras que los agentes de la raíz interceptaban sin descanso cualquier barco que, según los rumores, se dirigiera al país del rayo. Incluso cuando Kumogakure enviaba escoltas, no servía de mucho, ya que los ninjas eran mucho mejores matando que protegiendo. En cuanto a la reputación empañada de Konoha por atacar a gente común. Entre las 5 grandes naciones, todos conocían Road. Pero para la mayoría de la gente común, la palabra no significaba nada. Y si alguien se atrevía a cuestionar a Konoha sobre los ataques, la oficina del Hokage respondía con calma burocrática. Konoha es una aldea que respeta la ley. Tales acciones son impensables. Puede presentar una solicitud oficial si desea que se investigue más a fondo. Poco después, Konoha y Kumo firmaron formalmente un tratado de alianza. El humo de la guerra en el frente oriental finalmente comenzó a disiparse. Entonces, Konoha tendió una rama de olivo hacia Iwagakure. Para sorpresa de todos, Noki aceptó casi de inmediato, sin condiciones ni exigencias. Simplemente declaró el cese de las hostilidades y rápidamente dirigió su mirada hacia el oeste, hacia las vastas tierras más allá de la Tierra del Silencio. Años de expansión fallida hacia el sur lo habían agotado. Luchar contra Konoha se había vuelto extenuante. Dirigirse al oeste, tal vez hacia Sunagakure, o incluso emplear ninjas renegados como Akatsuki, parecía mucho más rentable. Si tenían éxito, él se beneficiaría. Si morían, no se requería compensación alguna. Sunagakure fue la única que salió victoriosa, aunque incluso eso resultaría efímero. Konoha, a pesar de su victoria sobre Iwagakure, quedó devastada. Pacificar a Sunagakure y apaciguar a Kumogakure tuvo un alto costo. Aún con los vastos recursos de la Tierra del Fuego, las pérdidas podrían recuperarse con el tiempo, pero la confianza y el orgullo no se recuperaban tan fácilmente. La oleada de indignación pública contra el clan Hyuga y la actitud de Kumo no había pasado desapercibida. En Konoha abundaban las mentes brillantes. La mayoría comprendía el razonamiento del Hokage.
Evitar la guerra significaba menos muertes, pero eso no hacía desaparecer el resentimiento. Hiruzen lo sabía todo. Aún así, continuó con la calma propia del deber, encargándose del papeleo, entrenando a los estudiantes de la academia y visitando a las familias que habían perdido a sus seres queridos. En silencio, sin hacer ruido, Azuma Sarutobi abandonó la aldea. Roshi se enteró de ello por Ayami y los demás durante una reunión en la antigua residencia. El hijo del tercer Hokage está un poco loco, murmuró uno de ellos. Akai, quien se encargaba de las misiones en el centro, frunció el ceño. ¿Proteger al Daimi, acaso no es una tarea honorable? Ayami y Kachionju intercambiaron una mirada. Roshi respondió antes de que pudieran. Es necesario, dijo con voz firme, pero no es algo de lo que enorgullecerse. Kachionju se recostó. El hecho de que mantengamos buenas relaciones con el Daimi no significa que él sea el corazón del país del fuego. Los verdaderos protectores de esta nación somos nosotros, los shinobi de Konoha. El Daimi tiene herederos y hermanos, añadió Ayami con frialdad. Mientras no estén bajo control extranjero, sus vidas o muertes no importan demasiado. Kachi se encogió de hombros. Mejor si viven. Así habría menos caos político. La conversación se fue apagando en un cómodo silencio. Antes de marcharse, resolvieron un último asunto. A partir del mes siguiente, compartirían una comida mensual en la antigua casa. La asistencia no era obligatoria. Cualquiera podía pasarse. Fue idea de Roshi, aprobada por la abuela Momoka. Él mismo lo financiaría. Un comedor sencillo, buena comida y puertas abiertas. Todos estuvieron de acuerdo. Cuando la breve reunión terminó, Ayami se quedó un rato. Si no ocurre nada inesperado, la ceremonia de ascenso del examen Chunin se celebrará el año que viene, dijo. En tu escuadrón está ese chico Uchiha, Itachi, ¿verdad? ¿Todavía es genin? Roshi asintió. Estará listo. Ayami sonrió levemente. Por supuesto que sí. El pueblo sí que sabe cómo complicar las cosas, entregándotelo así. Tuve que mover algunos hilos yo mismo. Al ver la mirada curiosa de Roshi, Ayami se recostó en su silla. Como saben, después de que Lord Hashirama disolviera los clanes, no todos estaban contentos. Pero nadie podía oponerse a su voluntad. Cuando él y Lord Tobirama se fueron, ese sentido del orden se desvaneció. Los Uchiha se volvieron más desafiantes, y algunos de nosotros empezamos a tener nuestras propias ideas. Roshi guardó silencio. Podía comprender ese sentimiento. Al fin y al cabo, los Senju habían luchado y ganado las guerras de la era de los clanes en guerra, solo para disolver su propio clan y permitir que los Uchiha se convirtieran en la casa más prestigiosa de Konoha. El resentimiento era inevitable. Así que sí, continuó Ayami en voz baja, algunos optaron por apoyar al asesor Shimura. Roshi se quedó paralizado por un instante. Así que así fue. Antes, Lady Momoka nunca expresaba su opinión, así que guardábamos silencio, dijo Ayami. Pero ahora que te has adelantado y tienes a un Uchiha bajo tu mando, he convencido a algunos para que te sigan. Puede que aparezcan pronto. No te lo tomes a mal si son directos. Roshi no respondió. Pero la constatación le pesaba mucho. Entre las facciones más hostiles a los Uchiha y más deseosas de adoptar la postura intransigente de Danzo, siempre había habido sangre Senju. No es de extrañar que, en la línea temporal original, tras la muerte del tercer Hokage, Danzo, a pesar de ostentar poder y contar con aliados como Omura y Koharu, siguiera siendo completamente sometido por Tsunade a su regreso. No era solo su autoridad como Hokage lo que lo mantenía a raya. Era la voluntad silenciosa del legado de su abuelo, y la lealtad de aquellos que aún llevaban el apellido Senju. Capítulo 93. La implicación del sutil recordatorio de Ayami era bastante obvia. Los Senju que anteriormente habían apoyado a Danzo, ahora estaban empezando a cambiar de bando. Danzo Shimura acabaría acudiendo a él porque sus cimientos se estaban desmoronando y sus antiguos aliados flaqueaban. Y así lo hizo, finalmente, de manera cortés. Sin su habitual amburro detrás, llegó solo. La oscuridad de Konoha llamó suavemente a la puerta principal de la casa de los Senju, pareciendo más un burócrata anciano que el temido jefe de espías. Fue la abuela Momoka quien respondió.
Danz permaneció afuera en una postura modesta, haciendo una leve reverencia. Perdón por la intrusión, Lady Momoka. Momoka lo observó en silencio por un instante, evaluándolo con su mirada penetrante. Luego se apartó. Adelante. Gracias. Roshi oyó pasos en el patio y se giró. El consejero Shimura. Danz se acercó lentamente y le dijo: solía pensar que eras como Hiruzen, indeciso incluso en algo tan simple como una misión para reprimir a los bandidos. Su tono era extrañamente tranquilo, sin rastro de frialdad. Sin embargo, Danz continuó: me di cuenta de que tú y yo no somos tan diferentes después de leer tu informe de misión de Tsunagakure. Hizo una pausa pensativo. Esta conversación debería haber tenido lugar antes, poco después de tu misión en el puerto de Deal. Sus ojos se dirigieron rápidamente a Momoka, que permanecía en silencio cerca de él. Sin embargo, Lady Momoka intervino personalmente en aquel momento. Por eso me contuve. Los ojos de Roshi se entrecerraron un poco. Eso fue lo que pasó. La abuela se había reunido con Danz el día que se fue, además de con Ayami y los demás. Tiene sentido que no haya habido un seguimiento posterior. Al parecer, la propia abuela había bloqueado el asunto, que él creía que había sido reprimido por el Hokage o por el incidente de Kumogakure. En cuanto a la inusual cortesía de Danz, no fue particularmente sorprendente. Ya había sonreído una vez para ganarse a Kakashi, incluso en la línea temporal original, poco después del fallecimiento del cuarto Hokage. Danz se sentó en un banco de piedra en el patio sin haber sido invitado. Hiruzen es viejo, dijo con voz tranquila pero firme. Sacrifica la estabilidad y la dignidad de la aldea para mantener la ilusión de una paz duradera mediante concesiones. Debes haber hablado con él sobre el asunto, Iga. Había mejores opciones. La mirada de Danz esperaba una respuesta. La política de apaciguamiento no tiene sentido. Solo le da más confianza al enemigo. La disuasión, un poder tan fuerte que nadie se atreve a oponerse a él, es el fundamento de la verdadera paz. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Hiciste un buen trabajo manejando la situación de Tsunagakure. Frases como alianzas y unidad moral son recibidas con desdén por los demás. En lugar de reliquias sentimentales que persiguen los ideales de una época pasada, Konoha necesita gente dispuesta a defender sus intereses. Su tono se suavizó al añadir: hay margen para la cooperación entre nosotros. Podemos evitar conflictos innecesarios, tanto internos como externos, por el bien del futuro de Konoha. Por fin, Roshi dijo algo. ¿Qué tipo de colaboración busca el asesor Shimura? Todo, dijo Danz con naturalidad. Podemos empezar por mantener la estabilidad interna de la aldea, añadió tras una pausa. Juntó las manos y miró fijamente. La base de la fuerza externa es el orden interno. Sin embargo, ciertos elementos persisten. Profundamente arraigados, corrosivos, imposibles de eliminar por completo. Debilitan a Konoha desde dentro. Su tono se suavizó. Solía trabajar para Lord Tobirama. Incluso tuve a Kagami, un compañero del clan Uchiha. Un shinobi extraordinario. Según Lord Tobirama, era alguien que trascendía los límites de su linaje. La mirada de Danz se endureció. Sin embargo, semejante genialidad es efímera. Kagami falleció demasiado pronto. No mencionó la causa de la muerte de Kagami, pero era obvio. El clan Uchiha en sí mismo es esa podredumbre, dijo Danz con frialdad. Un tumor maligno que supura en el interior de Konoha. Esta aldea, nacida del sacrificio de los Senju, es codiciada por aquellos que solo resienten, se apropian y conspiran. Nunca han encajado del todo aquí. La indulgencia de Hiruzen solo ha dado como resultado un tigre que, tarde o temprano, se comerá a su cuidador. Se puso de pie, con la voz cada vez más firme. Has visto la frontera. Has visto morir a compañeros. Deberías entenderlo. La decadencia crónica debe extirparse de raíz. Un dolor breve e intenso es mejor que un sangrado interminable. El único ojo de Danz brilló. La hoja más afilada para esa tarea está ahora en tus manos. Con un ligero fervor en la voz, se acercó. Con tu valentía, tu determinación, mis recursos y mi fe, podemos evitar innumerables tragedias en el futuro. Konoha puede volver a ser grande.
El ambiente se tornó tenso. Rosie abrió la boca para hablar, pero una leve tos lo interrumpió. Dance. La voz de Momoka era tranquila y firme, pero a la vez autoritaria. Ya es suficiente por hoy. El fervor de Dance se desvaneció. Se volvió hacia ella y, por un instante, el viejo shinobi pareció simplemente viejo, una reliquia opacada por el tiempo. Hizo una leve reverencia. Como desees. No te impondré nada más. Se volvió hacia Rosie y le dijo con calma. Esperaré tu respuesta. No tardes mucho. Puede que Rosie se hubiera tomado esas palabras en serio si hubieran venido de otra persona. Quizás incluso habrían tenido más fuerza si hubieran provenido de un Dance más joven. Sin embargo, al igual que Hiruzen, Dance era demasiado viejo e inflexible para reconocerlo. Sin embargo, Rosie era consciente de que aquel hombre no se rendiría fácilmente. El resto de aquel invierno transcurrió en silencio. El mundo ninja no se vio sacudido por grandes convulsiones. Si bien hubo escaramuzas fronterizas ocasionales, Konoha disfrutó de un inusual período de paz. Los días de Rosie transcurrían con naturalidad, con misiones, entrenamientos y breves descansos entre medias. En los escritorios del centro de misiones, los pergaminos de misión se apilaban hasta el techo. Para cubrir la Tierra del Fuego y sus alrededores, el equipo 5 trabajaba diligentemente, saliendo cada pocos días para realizar misiones de reconocimiento, escolta, supresión y negociación. Sin descanso. Y no estaban solos. Todos los shinobi de Konoha estaban ocupados, atando los cabos sueltos de la agitación del año. Los pergaminos urgentes no empezaron a desvanecerse hasta la última semana del año 54 de Konoha. Mientras se preparaban para un inusual y tranquilo fin de año, toda la aldea dejó escapar un suspiro colectivo. Rosie, Itachi y Anko disfrutaron de una comida sencilla en Ichiraku Ramen el último día del año. Enroscándose en el aire invernal, el vapor se elevaba de sus cuencos. El silencio, las risas y el calor parecían ser el revuelo del año anterior, disipándose lentamente en el cielo nocturno. Y el viento helado no trajo más que silencio mientras se despedían en los últimos rayos de luz. El año 55 de Konoha amaneció en silencio. Capítulo 94. En la primavera del año 55 de Konoha, la aldea finalmente recuperó su ritmo habitual. Frente al tablón de misiones, los ninjas se detenían de vez en cuando para echar un vistazo a las nuevas asignaciones. Cada día aparecían más y más solicitudes de permiso, algo poco común después de la interminable oleada de misiones del año pasado. Tras reunir al equipo 5, Rosie anunció su plan. Voy a solicitar un período de licencia. Estaré entrenando fuera de la villa durante un tiempo. ¿Irnos, Anko se rascó la nuca, con un tono despreocupado. No te culpo. El año pasado no parábamos de correr de un lado para otro, misión tras misión, casi sin tiempo para respirar. Ella sonrió. Al menos mis ahorros ahora se ven bien. Tomarme un breve descanso me parece una buena idea. A mí me pasa lo mismo, añadió tras un momento, con un tono más serio. Todavía tengo que dominar varios ninjutsu, tanto los que conseguí como recompensa en la aldea como los que me dejó Orochimaru. Me llevará un tiempo dominarlos todos. Su expresión se endureció ligeramente. Además, debería empezar a trabajar para alcanzar el rango de Jonin. Luego se volvió hacia Itachi, que permanecía en silencio a su lado. Hablando de eso, los exámenes Chunin se acercan. Itachi, ¿estás seguro de que no tendrás problemas si entras solo? La voz de Itachi era tan tranquila como siempre. No hay problema. Y, en efecto, quienes debían preocuparse no eran Itachi, sino los demás genin de su generación. Si el número de plazas disponibles para Chunin era limitado este año, sus compañeros simplemente tendrían que esperar al próximo examen. Pero aún así, Anko ladeó la cabeza. ¿Por qué dejar la aldea, Rosie? Podrías entrenar igual de bien aquí. Para encontrar a alguien. Al día siguiente de presentar su solicitud de permiso, Rosie recibió una citación de la oficina del Hokage. Hiruzen parecía mayor que el año anterior. Las arrugas en las comisuras de sus ojos parecían más profundas, su presencia más silenciosa. Cuando Rosie entró, el Hokage se levantó de detrás de un escritorio sepultado bajo pergaminos y papeles. Siéntate, dijo, señalando el sofá.
¿Se puede aprobar su permiso?, comenzó Hiruzen, pero abandonar el pueblo, ¿a dónde piensa ir exactamente? Tras una breve pausa, Rossi decidió no mentir. Tengo la intención de buscar a Lady Tsunade durante mi entrenamiento, e intentar persuadirla para que regrese a Konoha. La pipa de Hiruzen chasqueó suavemente al llenarla de tabaco. ¿Traer de vuelta a Tsunade, eh? Dejó escapar un leve suspiro. Estás al tanto de su estado actual, ¿verdad, Rossi? Sí, respondió Rossi simplemente. Hiruzen se recostó, con la mirada pensativa. Un Hokage no puede temer a la sangre, ni esconderse del frente de batalla. Comprendió de inmediato a qué se refería Rossi. No se trataba solo de un viaje de entrenamiento, sino de un intento por encontrar a alguien que pudiera ocupar su lugar. Si Jiraiya no hubiera rechazado el puesto, y si Tsunade no se hubiera ausentado durante tanto tiempo, él mismo no habría necesitado regresar al trono de Hokage tras la muerte del cuarto Hokage. El incidente de Hyuga había cambiado la opinión pública por el momento, pero el descontento en la aldea aún persistía, y él sabía que parte de ese peso provenía de aquel joven que tenía delante. Aún así, no le importaba. Mientras la lealtad de Rossi a la aldea se mantuviera firme, lo demás no importaba. El verdadero problema, dijo Hiruzen finalmente, es la hemofobia de Tsunade. Encontraré la manera, respondió Rossi. Hiruzen lo observó detenidamente y luego asintió. Muy bien. Puedes abandonar la aldea, pero no tardes demasiado. Te concederé 3 meses. Se volvió hacia su escritorio, rebuscó entre varios pergaminos y finalmente le entregó uno a Rossi. Estas son nuestras últimas pistas sobre el paradero de Tsunade. La información de inteligencia sugiere que actualmente se encuentra en la Tierra de las Aguas Calientes. Rossi desenrolló el pergamino. En él se detallaba el historial de apuestas de Tsunade desde las regiones del sur hasta el norte, junto con sus crecientes deudas. Incluso para alguien de su posición, el total era impresionante. Mientras Rossi leía, Hiruzen habló en voz baja. Tiene muy mal genio y es un desastre con el dinero. Entre los dos, siempre pensé que Jiraiya era más apartamento para Hokage. Pero, dada la situación, si ella está dispuesta, quizás valga la pena intentarlo de nuevo. Suspiró, con un inusual matiz de arrepentimiento en su voz. He decepcionado a muchos, y lo sé. Todo esto es consecuencia de mis propios errores. Ojalá hubiera muerto entonces, pensó fugazmente. Rossi enrolló cuidadosamente el pergamino e hizo una leve reverencia. Usted tiene sus propias razones, Hokage-sama. Gracias por su comprensión. Lo que proponía podía interpretarse fácilmente como una rebelión. Un intento de encontrar un sustituto para el Hokage actual. Pero, al tratarse de Hiruzen, se atrevió a hablar con franqueza. Y quizás, en el fondo, el propio Hiruzen anhelaba liberarse. Es bueno, dijo Hiruzen en voz baja, que la generación más joven siga buscando maneras de fortalecer Konoha. Su expresión se tornó severa. Pero Rossi, incluso si Tsunade regresa, a menos que se cure su hemofobia, no esperes que simplemente me haga a un lado. Entiendo. Hay una cosa más, dijo el Hokage, sacando otro documento de su cajón y entregándoselo. Estás en la lista de recompensas del mercado negro. El precio es de 10 millones. No es lo suficientemente alto como para atraer a asesinos de rango S, pero sí lo suficiente como para llamar la atención. Envié a Ambu a investigar, pero no pudimos encontrar a quien lo emitió. ¿Una recompensa?, murmuró Rossi, echando un vistazo al papel. Su retrato le devolvía la mirada, impreso con pulcritud junto a su nombre y rango. No había hecho nada que justificara tal odio. Sus misiones siempre habían sido limpias y eficientes, sin rencores persistentes. Tal vez sea otra aldea. O tal vez alguien dentro de Konoha que todavía esté esperando una respuesta. Dejó de lado ese pensamiento por el momento. El aviso de recompensa no contenía detalles sobre sus habilidades y, además, su reciente dominio del dios del trueno volador le había dado más confianza que nunca. Le había llevado meses perfeccionar la fórmula, pero ahora podía utilizarla y teletransportarse con bastante precisión.
Su alcance seguía siendo limitado, al principio solo unas pocas decenas de metros, pero tras experimentar con la técnica de liberación de madera para plasmar sus marcas, su alcance de teletransportación se había extendido a varios cientos de metros. Al vincularse con clones de la técnica de liberación de madera, incluso podía teletransportarse a su ubicación a través del rango sensorial compartido. No era lo suficientemente rápido como para luchar como el cuarto Hokage, pero esa no era su intención. Para Roshi, el dios del trueno volador era una herramienta de supervivencia, no un arma. Si los cazarrecompensas realmente vinieran, tendría una forma de escapar. Roshi dobló el cartel de la recompensa y lo guardó. Gracias por la advertencia, Hokage-sama. Tendré cuidado. Bien, dijo Hiruzen, agitando una mano cansada. Vete. Cuídate. Roshi hizo una reverencia una vez más, luego se dio la vuelta y salió de la oficina del Hokage, mientras la luz del sol primaveral se derramaba sobre los tejados de tejas de Konoha al salir al exterior. Capítulo 95. Traigan de vuelta a Tsunade y conviértanla en Hokage. Ese pensamiento había rondado la mente de Roshi desde que Danzo fue a verlo. ¿Cooperación? ¿O un juego mutuo de manipulación y contramanipulación? No tenía ningún interés en verse envuelto en la interminable red de intrigas de Danzo. Pero quedarse de brazos cruzados esperando a que el mayor, que ostentaba un poder político mucho mayor, diera el primer paso tampoco era una opción. Traer de vuelta a Tsunade a la aldea fue, sin duda, una apuesta arriesgada. Si no funcionaba, encontraría otra manera. Roshi se quitó la banda protectora de Konoha y el chaleco antibalas que lo caracterizaba. Debajo, aún vestía una camiseta y pantalones negros ajustados, ligeros, flexibles y confeccionados con el mismo material que el infame mono verde de Gai. Sinceramente, fue sorprendentemente cómodo. Incluso Anko e Itachi estuvieron de acuerdo. Se pintó 2 rayas moradas en las mejillas, un pequeño disfraz, y luego se puso un abrigo largo rojo con ribetes dorados. Alrededor de sus muñecas llevaba vendajes especialmente tratados. Dentro de ellos, herramientas ninja selladas mediante su propio Jinjutsu. Por fin, aprender a sellar herramientas le había dado un uso creativo. Finalmente, se ató una espada a la espalda. Un arma a la vista solía ser el mejor elemento disuasorio para evitar problemas innecesarios. Roshi conocía bien el camino a la Tierra de las Aguas Calientes. Había recorrido esa ruta innumerables veces durante sus misiones en el frente oriental. Años atrás, había sido un campo de batalla tenso entre Konoha y Kumogakure, hasta que el Tratado de Alianza puso fin al derramamiento de sangre. Ahora, sin embargo, el camino estaba tranquilo. Los puestos de avanzada de Konoha eran escasos y sus banderas estaban descoloridas. Aún así, ocasionalmente veía ninjas de Kumogakure. Según los términos del tratado, Konoha les había cedido parte de la cuota de misiones del país de las Aguas Calientes. ¿Y cuál es la opinión de los ninjas locales de Yugakure? Ya no quedaba mucho de ella. Tras años de ser pisoteados entre 2 grandes aldeas, quienes una vez se habían opuesto habían muerto hacía mucho tiempo. Los supervivientes no tenían ni la fuerza ni la voluntad para preocuparse. Aunque aún conservaba el título de aldea oculta, Yugakure se había convertido en poco más que un tranquilo pueblo turístico, cuya economía se basaba en sus famosas aguas termales. Los daimyos seguían pagándoles con regularidad, pero la mayoría de los contratos de misiones se destinaban a Konoha, y ahora Kumogakure tenía una presencia legítima en el país. Sin embargo, a Tsunade no era difícil seguirle la pista. Sus hábitos eran demasiado característicos. La legendaria tonta dejaba un rastro de deudas y frustración allá donde iba. Roshi siguió las pistas a través de posadas y casinos, pero cada rastro terminaba con la misma respuesta. Ya había abandonado la Tierra del Agua Caliente. Según el anterior dueño del casino, ella había viajado al este, supuestamente para conocer la cultura local. El dueño suspiró con pesar, preguntándose si su hospitalidad había sido demasiado deficiente como para que se quedara más tiempo. Desde la Tierra del Agua Caliente, más al este, ¿eh? Roshi desplegó su mapa. Entre la Tierra del Agua Caliente y la Tierra de Hielo se extendía una pequeña nación, la Tierra del Cedro.
A lo largo de su costa se encontraba un bullicioso centro comercial llamado Uatari Yokochi. Si Tsunade realmente se dirigía al este, ese era probablemente su destino. Sin perder tiempo, Roshi partió de inmediato. Al acercarse a las afueras de Uatari Yokochi, disminuyó el paso. El bosque que se extendía ante él mostraba leves pero inconfundibles señales de batalla. Ramas rotas, sangre aún fresca y árboles chamuscados por las quemaduras del elemento rayo. Las marcas eran recientes e inconfundibles. No las habían dejado bandidos comunes. Shinobis de Kumogakure, pero ¿contra quién luchaban? Tras haber librado innumerables batallas contra los ninjas de Kumo en su vida anterior, Roshi reconoció sus patrones de jutsu al instante. Sacó varias etiquetas de madera delgadas, creadas a partir de su liberación de madera, y grabó la fórmula del dios del trueno volador en cada una. Las colocó discretamente dentro de su alcance de teletransportación. Dentro de grietas, debajo de la tierra, debajo de las rocas. Cuando terminó, entró en el pueblo. La prosperidad de Uatari Yokochi era relativa. Las calles no estaban abarrotadas, pero la cantidad de ninjas era alarmantemente alta. Varios grupos de shinobi de Kumogakure, con sus protectores frontales relucientes, estaban dispersos por toda la zona. Demasiado organizados para ser una coincidencia. No hicieron ningún esfuerzo por ocultar su presencia. Eso por sí solo le bastó a Roshi. Alguien de alto estatus estaba allí. Se movía con naturalidad entre la multitud, observándola. Por la distancia entre ellos y sus líneas de visión, dedujo el centro de su protección. Una zona cercana a una taberna en el centro de la ciudad. Allí, sentados fuera de la taberna, había otro escuadrón de ninjas de Kumo. Y a través de la ventana abierta, la mirada de Roshi captó de inmediato un destello de cabello rubio dorado. Tsunade. Se sentó a una mesa en el interior, con una botella de sake delante, Shizume a su lado con un cerdito rosa acurrucado en sus brazos. Pero no fue Tsunade quien hizo que Roshi entrecerrara los ojos, sino el hombre que estaba de pie junto a su mesa. De hombros anchos, piel bronceada y cabello rubio corto. El cuarto Raikage, Roshi controló su respiración, mientras sus ojos recorrían la sala. La taberna no estaba vacía. Había muchos clientes comunes dispersos en su interior, aunque algunos parecían demasiado serenos para ser simples civiles. En la entrada, los ninjas de Kumo no impidieron el paso a nadie. Interesante. Tras pensarlo un momento, Roshi decidió entrar directamente. Oye, Gritó uno de los guardias al acercarse. Tú, el ninja se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. No pareces tener edad suficiente para beber. El rostro de Roshi se contrajo. ¿en serio? De todas las cosas que podrías preguntar, ¿esa es tu preocupación? Estaba dispuesto a abrirse paso a la fuerza, y a ellos les preocupaba su edad. Hermanito, añadió otro amablemente, el alcohol está bien, pero no deberías empezar demasiado pronto. No, en realidad, ya puedo. Muy bien, ustedes dos. Exclamó su capitán. No lo molesten. Asintió con la cabeza hacia Roshi, indicándole que entrara. Capitán, realmente parece menor de edad, yo también lo creo, los niños son curiosos. No hay necesidad de asustarlos. Roshi exhaló bruscamente y abrió de golpe la puerta de la taberna. En el interior, el murmullo de las conversaciones se desvaneció por un instante, cuando Tsunade se giró hacia el sonido. Ya sonrojada por el sake, la legendaria chupasangre lo miró con los ojos entrecerrados, con una mirada borrosa pero penetrante. Me resultas familiar, El reconocimiento se hizo patente. Se levantó de un salto, pasó junto al Raikage y se dirigió directamente hacia Roshi. Agarrándolo por el cuello, lo fulminó con la mirada. Pequeño mocoso. Te pillé colándote en un sitio como este. ¿Ahora quieres beber, Su agarre se intensificó, sacudiéndolo ligeramente. Antes te creías muy importante, bebe menos, Lady Tsunade. ¿Y ahora te cuelas tú misma en los bares? ¿Quieres saber lo que se siente al empaparte de alcohol? Colgando de su cuello, la expresión de Roshi ni siquiera se inmutó. Debí de estar loco al pensar en traerla de vuelta para que fuera Hokage. Capítulo 96. Tsunade arrancó las dos rayas moradas de las mejillas de Roshi con un rápido movimiento. ¿Por qué te pones estas cosas en la cara? Queda ridículo.
Luego lo bajó al suelo y lo examinó de pies a cabeza. Esto, dijo, asintiendo con aprobación, tiene mucho mejor aspecto que ese uniforme de ninja rígido y anticuado. El cuarto Raikage se acercó, su presencia era imponente. ¿Tú también eres un ninja de Konoha?, preguntó bruscamente. ¿Qué hacen aquí los shinobi de Konoha? Tsunade resopló, se dejó caer en su asiento y agarró la petaca de sake que tenía al lado. Esto no es la tierra del rayo, dijo secamente antes de dar un largo trago. Así que donde aparezca un ninja de Konoha no es asunto tuyo, Raikage. Esta escena no era lo que Roshi había imaginado. Él esperaba que Tsunade estuviera acorralada por los shinobi de Kumogakure, no bebiendo tranquilamente con su líder. Respondió con calma. Sí, soy de Konoha, pero actualmente estoy de vacaciones. Sin dudarlo un instante, echó un vistazo al menú de la pared y pidió varios platos. Yakitori, dai con guisado y carne estofada. Luego, sentado con las piernas cruzadas frente a Tsunade, observó la docena de pequeñas botellas de sake sobre la mesa. El aroma era ligeramente dulce. Sake común. Mocoso, ¿no te dije que no bebieras más? Tsunade lo miró con una ceja arqueada. Solo estaba comprobando la graduación alcohólica. La misma que te hizo montar en cólera hace un rato, respondió con calma. Los frascos contenían unos 150 mililitros cada uno, y se llenaban hasta aproximadamente 120 mililitros. Según sus cálculos, Tsunade había bebido al menos el equivalente a 2 o 3 katies. Con un contenido alcohólico de entre el 10% y el 19%, el sake no era especialmente fuerte. Pero para alguien con la constitución de un ninja. Si no aguantas bien el alcohol, deberías bajar un poco el ritmo, dijo Roshi. Sinceramente, esperaba encontrarte inconsciente en algún sótano a estas alturas. ¿Qué fue eso? Tsunade golpeó la mesa, con las venas de la mano erizadas. Esa boca tuya, sigue siendo tan molesta como siempre. ¿Con quién crees que estás hablando? Señora? El nervioso camarero se acercó con la comida. Tsunade exhaló bruscamente, conteniendo su ira. Roshi le hizo un gesto al camarero para que dejara los platos y le dio las gracias, luego miró al Raikage. Si no le importa, únase a nosotros. Afrunció el ceño. No sabía si el chico estaba siendo educado o burlándose sutilmente de él, pero aún así se sentó. Como ya mencioné, dijo Roshi con calma, soy un shinobi de Konoha de permiso. Cuando descubrí el paradero de Lady Tsunade y noté los movimientos de Kumogakure, decidí investigar. Konoha y Kumogakure ya han firmado una alianza, respondió el Raikage con rigidez. Aunque no somos aliados en espíritu, tampoco somos enemigos. Entonces, sus penetrantes ojos se fijaron de nuevo en el rostro de Roshi. Le resultaba familiar. Roshi, en efecto, has malinterpretado, interrumpió Shizune con suavidad. Lady Tsunade hizo una apuesta con Raikage-sama, y entonces... La obligué a tratarme a mí y a mis subordinados, dijo el Raikage sin rodeos, interrumpiéndola. Eso es todo. Roshi, los ojos de Ace se entrecerraron ligeramente. He oído hablar de ti. Fuiste el enviado que Konoha envió a la aldea oculta de la arena el año pasado, ¿no es así? Solo una tarea menor, respondió Roshi, tomando un pincho de yakitori. No esperaba que llegara a oídos del Raikage. Como alguien que ha sobrevivido a misiones así, deberías saber que no es un asunto sencillo, dijo antes de mirar a Tsunade. Y en cuanto a nuestro acuerdo, aunque gané la apuesta que te obligó a tratar a mis hombres, me aseguraré de que recibas el pago correspondiente. Se puso de pie. Tsunade, ya he enviado a alguien para que salde tus deudas con esos usureros del país del oro. Dicho esto, me retiro. Espera, ¿qué? Tsunade golpeó la mesa con la mano de nuevo. ¿Por qué no me das el dinero directamente, maldita sea? Sin mirar atrás, dijo fríamente. Darle dinero a un jugador que nunca gana no tiene sentido. Solo lo volverías a perder. Se detuvo en la puerta. Si vuelves a pedir prestado o no, es problema tuyo. Yo ya cumplí con mi parte. Luego se fue. Tsunade chasqueó la lengua. TCH. Tan arrogante como siempre. Aún así, dijo Roshi, secándose las manos con una servilleta, para ser un shinobi de Kumogakure, no se equivoca. Piérdete tú también.
Tsunade le lanzó una mirada fulminante. Ese mocoso tenía un verdadero talento para sacarla de quicio. Señorita Tsunade, eso es demasiado duro, dijo Shizune rápidamente, abrazando al cerdito que tenía en brazos. Rossi vino porque estaba preocupado por su seguridad. Ella se volvió hacia él. Todo comenzó en la tierra del cedro. Raikage-sama dirigió a su equipo hasta allí para apoderarse de un pergamino secreto de ninjutsu de la aldea oculta del cedro. Ante esto, Rossi asintió levemente. Claro. Típico comportamiento de Kumogakure. Robar las técnicas de otras aldeas, incluso cuando su Raikage lidera el ataque personalmente. Para recuperar el pergamino, continuó Shizune, el cedro oculto contrató a un grupo de mercenarios llamado el Grupo Nokizaru. Durante la batalla, utilizaron una técnica secreta. Insecto explosivo. Un ninja de Kumo murió, otro fue parasitado por insectos e incluso el Raikage-sama se vio afectado, aunque levemente. Eso explicaba las huellas que Rossi había visto antes en el bosque. Por casualidad, continuó Shizune, uno de sus ninjas médicos encontró a Lady Tsunade cerca y le pidió ayuda. Teniendo en cuenta la historia entre Konoha y Kumogakure, puedo adivinar su respuesta, dijo Rossi. Al principio, Raikage-sama intentó forzarla, admitió Shizune en un susurro, y luego la retó a un duelo. Pero Lady Tsunade estaba borracha y lo hizo esperar bajo la lluvia toda la noche. Tsunade tosió levemente y desvió la mirada. Al día siguiente, volvió, continuó Shizune, así que le propuso una apuesta de pulso. Si ganaba, ella accedería a ayudarlo. ¿El resultado?, preguntó Rossi. Lady Tsunade tenía mayor fuerza, pero el Raikage era más rápido. Fingió relajarse a mitad del combate, luego desplegó toda su fuerza y ganó. Rossi suspiró. Y cumplió su palabra. Yo realicé la cirugía, dijo Shizune en voz baja. Rossi arqueó una ceja. ¿Acaso el Raikage no se dio cuenta? Su expresión se tornó avergonzada. Sí, lo hizo. Rossi miró a Tsunade. Ella parecía completamente imperturbable, bebiendo un sorbo de su bebida. Dejando a un lado los viejos rencores, el cuarto Raikage había demostrado una notable moderación. Incluso después de descubrir su hemofobia, no se había aprovechado de ello. Finalmente, llegaron los refuerzos de Kumogakure, concluyó Shizune, y el escuadrón Nokizaru se retiró. La historia ha terminado, dijo Tsunade bostezando y agitando la mano. Kumo se ha ido. ¿Cuándo te vas, mocoso? Rossi terminó tranquilamente su último bocado, dejó el pincho y la miró a los ojos. No me topé contigo por casualidad, dijo. Tsunade soltó una risa seca. Ya me lo imaginaba. Necesito tu ayuda, dijo Rossi con franqueza. Este viaje no es solo unas vacaciones. Estoy entrenando para dominar el modo sabio, y he llegado a un punto en el que tu guía podría marcar la diferencia. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.